Estás mirando un recipiente de barro que enfría agua sin electricidad, sin gas, sin ninguna pieza móvil, y lo hace mejor cuanto más calor hace fuera. En España lo usamos durante siglos, hasta que llegó la nevera y lo borró de nuestras cocinas. Pero la física sigue funcionando. Un botijo puede bajar la temperatura del agua hasta 12 grados en una hora, solo con la evaporación a través de sus poros. Y hoy, cuando el aire acondicionado y la factura de la luz se disparan, este cacharro de 3 euros guarda un secreto que la industria del frío jamás quiso que recordaras. Se llama botijo. Y durante generaciones fue el único aire acondicionado que tuvieron los hogares españoles. Hoy, con el calor batiendo récords y la electricidad por las nubes, un hombre en un pueblo de Castilla-La Mancha lo ha vuelto a sacar del trastero. Y lo que va a demostrar con un termómetro y una jarra de barro debería cambiar la forma en que piensas sobre el frío para siempre. Joaquín llegó al pueblo aquella tarde de julio con el termómetro del coche marcando 42 grados y el móvil fundido por la ruta. 20 años viviendo en Madrid y aún no recordaba lo que era un verano de verdad sin asfalto. Abrió la puerta de la casa de su abuelo Faustino y lo primero que dijo fue: «Abuelo, esto es imposible. No se puede vivir así. El aire acondicionado de la ciudad me cuesta 200 euros al mes y encima no refresca». Faustino, sentado en la cocina con una camiseta de manga corta y la sonrisa de quien ya ha visto 20 olas de calor, no dijo nada. Señaló la nevera. «Hay agua fría», dijo. Joaquín abrió la nevera, cogió una botella de plástico, bebió y arrugó la cara. Sabía a nevera, a plástico, a cloro, acumulado. «Está fría, sí, pero sabe rara», dijo. El abuelo se levantó despacio, como quien va a hacer algo que ha hecho 1000 veces. Cruzó el zaguán y volvió con algo que Joaquín no había visto desde que era niño. Un botijo de barro claro, panzudo, con el cuello estrecho y la superficie cubierta de gotitas diminutas. La base estaba húmeda. Faustino lo puso sobre la mesa, llenó un vaso y se lo tendió. «Prueba esto». Joaquín bebió y se quedó callado. El agua estaba fría, pero no como la de la nevera. Era una frescura distinta, limpia, que no sabía a nada más que a agua. «¿Cuánto tiempo lleva aquí esto?», preguntó. «Desde esta mañana», dijo Faustino. «Hace 4 horas que lo llené». Joaquín miró el botijo, miró el termómetro de la cocina que marcaba 38 grados y preguntó lo que cualquier urbanita preguntaría. «¿Y esto funciona de verdad sin electricidad?». Faustino no respondió. Fue al fregadero, abrió el grifo, llenó otro vaso. Luego sacó un termómetro de cocina de un cajón. Midió el agua del grifo. 27 grados. Midió el agua del botijo. 15 grados. 12 grados de diferencia sin un solo enchufe. Pero lo que Joaquín no sabía, lo que Faustino iba a revelarle a continuación, era que ese botijo no solo enfriaba el agua, hacía algo que ni la nevera más cara del mercado podía hacer. Y cuando el abuelo explicó por qué, la conversación cambió de dirección por completo. Faustino se sentó frente a su nieto y le pidió que mirara las gotitas que cubrían el botijo. «¿Ves esto?», dijo. «Esa humedad de fuera es el agua que está traspasando el barro. El barro es poroso.
como una esponja. El agua se filtra poco a poco hacia el exterior. Y cuando el aire caliente y seco del verano toca esa superficie mojada, el agua se evapora. Y al evaporarse, roba calor del botijo, del agua que hay dentro. Eso es lo que la enfría. Joaquín tocó la pared del botijo. Estaba fría al tacto, como si acabara de salir de la nevera, pero no había estado en ninguna nevera. Llevaba toda la tarde sobre la mesa, a 38 grados. Esto es física pura, dijo el abuelo. El mismo principio por el que sudas cuando hace calor. El sudor se evapora y te refresca. Pues esto es lo mismo, pero con agua, dentro de una vasija de barro. Entonces Faustino soltó lo que Joaquín nunca había oído. Cuanto más calor hace fuera, mejor funciona el botijo. La evaporación se acelera con el calor seco. Si el día es muy caluroso y seco, el botijo enfría más. Si es un día húmedo de tormenta, enfría menos. Pero en los meses de julio y agosto, cuando más lo necesitas, el botijo da lo mejor de sí. Joaquín no salía de su asombro. O sea, dijo, que este cacharro de 3 euros que no gasta electricidad, que no tiene piezas móviles, que no emite ningún ruido, funciona mejor precisamente cuando yo estoy pagando 300 euros de aire acondicionado. Exacto, dijo Faustino. Y hay más. El abuelo entonces contó que el botijo no es un invento moderno. El botijo más antiguo encontrado en España tiene más de 4000 años. Pertenecía a la cultura argárica en la región de Murcia. Ya entonces, los antepasados sabían que el barro poroso enfría el agua. No tenían termómetros, pero lo sabían. Durante siglos, cada casa española tuvo uno. No había nevera, no había electricidad, pero había agua fresca. Y no solo en España. En México lo llaman búcaro. En la India, matka. En Burkina Faso, cántaros de barro que alargan la vida de los alimentos hasta 4 veces. Es la misma tecnología en todos los continentes, usada durante milenios. Pero entonces llegó la nevera y todo cambió. La industria del frío eléctrico borró el botijo de las cocinas. No porque el botijo fuera peor, sino porque no se podía vender. No necesitas cambiar el filtro, no necesitas electricidad, no llama al técnico cada 2 años. El botijo es gratis después de comprarlo. Y eso, para una industria que mueve miles de millones, es un problema. Joaquín empezaba a entender. Se levantó y agarró el botijo con las 2 manos. «Esto pesa más que antes», dijo. «Claro», respondió Faustino. «Está lleno, pero no solo eso. Mira el exterior. Las gotitas han vuelto a aparecer. El proceso no para. Mientras haya agua dentro y haya calor seco fuera, el botijo sigue enfriando. La nevera, en cambio, necesita electricidad constante. Si se va la luz, en 4 horas todo está caliente. El botijo puede mantener el agua fresca durante más de un día sin ningún aporte externo. Es autosuficiente. Joaquín miró su móvil donde tenía la app de consumo eléctrico. En julio había gastado 180 euros solo en aire acondicionado. Miró el botijo, miró a su abuelo. ¿Y esto funciona también en Madrid?, preguntó. En un 8º piso, en medio del asfalto. Faustino
Se echó a reír. Por supuesto, pero tienes que saber una cosa, que no todo el mundo te lo va a contar. Y lo que te voy a decir ahora es lo que la industria del frío no quiere que sepas. Faustino se inclinó sobre la mesa y bajó la voz, como si alguien pudiera oírlos. La industria del frío lleva décadas haciendo creer que la única forma de tener agua fresca es con electricidad. Pero el botijo no necesita nada. Y hay algo más. Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid demostró que el botijo no solo enfría, también mantiene el agua oxigenada y viva. El agua de la nevera pierde gases, se aplana. El agua del botijo respira a través del barro. Por eso sabe diferente. Joaquín volvió a llenar el vaso y bebió despacio. Tenía razón. El agua tenía una frescura que no había probado en años. Pero entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. Abuelo, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Faustino se recostó en la silla. Porque no se puede patentar, dijo. Un botijo es barro cocido. Cualquier alfarero puede hacerlo. No hay piezas que se rompan para que compres repuestos. No hay filtros que cambiar cada mes. No hay electricidad que facturar. La industria del frío vende máquinas que se estropean a propósito, que consumen energía, que necesitan mantenimiento. El botijo es lo contrario. Cuanto más lo usas, mejor funciona. Y eso no interesa a nadie que quiera ganar dinero contigo. Joaquín recordó entonces algo que había visto en Internet. Un anuncio de una nevera que decía tecnología de enfriamiento por evaporación. Los fabricantes saben que el principio funciona, pero en lugar de vender barro, venden plástico con ventiladores y filtros que cuestan 100 veces más. Lo llaman enfriador evaporativo y lo venden como si fuera un invento moderno. Pero la física es la misma que la del botijo, solo que ellos le han puesto un motor y un precio. Entonces, Faustino soltó el dato que encendió la chispa definitiva en su nieto. ¿Sabías que en los años 30, Henry Ford diseñó un coche con paneles de cáñamo y lo quería alimentar con etanol vegetal? Y que el botijo podría haber sido la base de sistemas de refrigeración pasiva para casas enteras. Pero todo eso se paró. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. La misma historia se repite cada vez que una tecnología simple amenaza a un negocio multimillonario. Joaquín ya no escuchaba. Estaba calculando. Si un botijo de 3 euros enfría 12 grados sin electricidad, ¿qué pasaría si pusiera varios en su piso de Madrid? ¿Y si los colocara estratégicamente para bajar la temperatura de las habitaciones? ¿Y si combinara varios botijos con un ventilador para crear una corriente de aire fresco? De repente, la idea de pagar 300 euros al mes de aire acondicionado le pareció una locura. Abuelo, dijo Joaquín, ¿me enseñas cómo hacerlo funcionar en la ciudad? Faustino sonrió. Eso es justo lo que esperaba que me pidieras. Pero antes, tienes que saber algo más. Algo que va a cambiar la forma en que ves cada vaso de agua que bebes. Y cuando lo sepas, entenderás por qué el botijo no es una reliquia del pasado. Es la tecnología del futuro que nunca debimos abandonar. Faustino levantó el botijo y lo sostuvo contra la luz de la ventana. Mira bien, dijo. El barro no solo enfría, también respira.
El agua pasa a través de los poros y en ese viaje el barro filtra impurezas, equilibra el pH y mantiene el oxígeno disuelto. El agua de la nevera pierde vida. El agua del botijo se mantiene viva. Por eso, nuestros abuelos decían que el agua del botijo curaba la sed de verdad. Pero entonces Faustino hizo una pausa y Joaquín supo que venía lo importante. El abuelo señaló un armario al fondo de la cocina. Allí guardo algo que no te he enseñado nunca. Abrió la puerta y sacó un segundo botijo, más pequeño, de barro más oscuro y poroso. Y luego otro y otro. Colocó 3 sobre la mesa. Esto no es solo para beber agua fría, dijo. Con esto puedes enfriar una habitación entera sin un solo ventilador. Joaquín arqueó una ceja. ¿Cómo? El abuelo explicó que si colocas varios botijos llenos de agua fría en una habitación, el aire seco que pasa sobre su superficie húmeda se enfría y baja la temperatura del entorno. No es aire acondicionado, pero en un día de 40 grados, una habitación con 3 botijos puede estar 5 o 6 grados más fresca. Y si pones un ventilador detrás de ellos, el aire que sale es casi tan frío como el de un aparato eléctrico, pero sin compresor, sin gas refrigerante, sin factura. Joaquín ya no dudaba. A la semana siguiente, en su piso de Madrid, colocó 4 botijos en el salón, 2 en el dormitorio, 1 en la cocina. El primer día, cuando volvió del trabajo, el termómetro marcaba 32 grados fuera y 26 dentro, sin aire acondicionado, solo barro y agua. Calculó el ahorro. 200 euros al mes, 1.800 al año. Y el agua del botijo, esa frescura que no sabía a plástico ni a cloro, le recordó el verano de su infancia, cuando su abuelo le daba de beber en la cocina del pueblo. Entonces llegó el giro final. Fausto lo llamó por teléfono una tarde y le dijo: «He encontrado algo que te va a volver a sorprender». En el desván de la casa guardaba un cuaderno amarillo de cuando él era joven. El cuaderno del abuelo. Allí, escrito a mano, estaba el método completo para construir una nevera de barro. No un botijo, una nevera entera, sin electricidad, que mantiene los alimentos frescos durante días. Se llama la nevera del desierto. 2 vasijas, una dentro de otra, con arena húmeda entre ambas. El principio evaporativo multiplicado. Faustino leyó en voz alta las instrucciones y Joaquín las anotó. Esa noche, Joaquín miró su nevera eléctrica, que zumbaba sin parar, y pensó en todo lo que le había contado su abuelo. El botijo no era un recuerdo del pasado. Era una respuesta que la industria había escondido bajo capas de plástico y electricidad. Y ahora, la pregunta que late desde el principio de esta historia es una que solo tú puedes responder. Esa pregunta es si el botijo, una tecnología de barro de 3 euros, puede competir con una industria que mueve miles de millones en electricidad y refrigeración. La respuesta no es nostalgia. Es física pura, y la física no caduca. Mientras el sol caliente, el aire seco de los veranos, el barro poroso, enfriará agua sin pedir nada a cambio. Lo que cambia no es la tecnología, sino quién decide que la conozcas. Hoy, cientos de personas en España están redescubriendo el botijo, no como adorno, sino como herramienta real para ahorrar, para beber mejor,
para depender menos de una factura que no para de subir. Y si esta historia te ha hecho replantearte algo tan simple como de dónde viene el frío de tu vaso de agua, entonces ha cumplido su propósito. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para que sigamos rescatando el conocimiento que merece ser recordado. Y si todo esto te ha hecho sentido, arriba, en el primer comentario fijado, te he dejado un enlace con una oferta especial para ti, algo que tu abuelo nunca te contó, pero que deberías saber antes de que llegue el próximo verano. Porque a veces lo más inteligente no es inventar algo nuevo, sino recordar lo que ya funcionaba